El comandante Dracón estaba al timón de la nave insignia de la Confederación Galáctica. El inexorable, sus 4 ojos fijos en la pantalla holográfica de un planeta azul y verde, la Tierra, como lo llamaban los nativos, se había convertido en la pesadilla de la existencia de la Confederación. Las nubes arremolinadas y los vastos océanos parecían burlarse de él, ocultando los secretos de los inquebrantables defensores del planeta. El puente del inexorable era una maravilla de la ingeniería alienígena, una mezcla de componentes orgánicos y tecnológicos que pulsaban con vida. Pantallas cristalinas parpadeaban con datos de batalla en tiempo real, mientras la red neuronal de la nave zumbaba bajo sus pies, procesando información más rápido de lo que cualquier cerebro biológico podría comprender. El informe de estado Dren ladró. Sus mandíbulas chasquearon con irritación. La tripulación del puente, una colección diversa de especies alienígenas, se estremeció ante su tono. Cada miembro de la tripulación era un representante de un mundo diferente dentro de la Confederación, un testimonio del vasto imperio que habían construido en todo el Estrellas. El teniente SX, un ser delgado de piel plateada con extremidades alargadas, se acercó con un panel de datos. Sus patrones bioluminiscentes pulsaban con ansiedad mientras hablaba. Señor, nuestras fuerzas han sufrido otra derrota devastadora en el sector Orión. La séptima flota está en plena retirada, con más del 60% de nuestras naves destruidas o inutilizadas. El exoesqueleto de Dren se erizó una ola de colores, iridiscentes ondulando sobre su superficie. La especie comandante se comunicaba tanto a través de cambios de color como a través de palabras. Y ahora cada tono gritaba frustración e incredulidad. Imposible rugió, haciendo que varios oficiales subalternos retrocedieran. Hemos conquistado 1000 mundos, nuestra tecnología es siglos más allá de la de ellos. ¿Cómo pueden estos primitivos estar dándonos tantos problemas? La antena de Six cayó mientras continuaba su voz, apenas por encima de un susurro. Los humanos son diferentes a todo lo que hemos encontrado. Sus tácticas son impredecibles. Señor, ellos se adaptan más rápido de lo que podemos analizar, y su tenacidad es casi sobrenatural. Las garras del comandante se clavaron en el panel de control, dejando rasguños profundos en la aleación alienígena. La guerra se había prolongado durante 5 años terrestres ahora, y la Confederación estaba perdiendo terreno. Lo que había comenzado como una rutina conquista se había convertido en una pesadilla. «Muéstreme el metraje de la batalla», ordenó Dren. Su voz era un gruñido bajo. Una pantalla holográfica parpadeó y cobró vida en el centro del puente, mostrando el caos del reciente enfrentamiento. Las naves de guerra de la Confederación, elegantes y poderosas, estaban siendo superadas en maniobras por naves humanas más pequeñas y aparentemente inferiores. Los humanos lucharon con una ferocidad que desafiaba la lógica, realizando maniobras que deberían haber destrozado sus naves. Drazen observó en silencio aturdido cómo un crucero humano se abría por completo, inventando una atmósfera que se estrellaba contra el costado de un dreadnought de la Confederación. La explosión resultante destruyó ambas naves, pero también creó un hueco en la Confederación Línea que permitió que una docena de combatientes humanos se deslizaran a través de Madness, murmuró. Drazen se sacrificaron sin dudarlo. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no teme a la muerte? Las imágenes continuaron mostrando escena tras escena de valentía e ingenio humanos. Las tácticas de la Confederación, que habían funcionado impecablemente contra otras 100 especies, se desmoronaron ante la imprevisibilidad humana. «Necesitamos una nueva estrategia», murmuró Draon con sus ojos secundarios, concentrándose en los detalles de las naves humanas, algo que no esperarán, algo que vuelva su fuerza contra ellos como si fuera Q, el científico jefe de la nave, el Dr. Asila. Entró al puente, sus tentáculos se retorcieron de emoción mientras se acercaba, dejando un rastro de gotas bioluminiscentes a su paso. El cuerpo del ser gelatinoso palpitaba con colores vibrantes, un signo de intensa emoción entre su especie. El comandante Rosilla,
balbuceó su voz, una extraña mezcla de gorgoteos líquidos y silbidos agudos. Creo que tengo una solución a nuestro problema humano. Dren se volvió intrigado. Continuar. Doctor, en este punto, estoy abierto a cualquier cosa. Hemos estado estudiando extensamente la biología humana. Rosilla comenzó a proyectar una pantalla holográfica de la anatomía humana. La imagen giró lentamente, resaltando varios sistemas y órganos. Sus atributos físicos por sí solos no explican su destreza en el combate. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos aprovechar ese poder para nosotros? Los ojos del comandante se entrecerraron. «Explique la clonación, señor Rostella», dijo su voz temblando de emoción. «Creamos nuestro propio ejército de humanos leales a la Confederación con sus habilidades bajo nuestro control. La victoria estaba asegurada». Un pesado silencio cayó sobre el puente. Era una idea radical que rayaba en la herejía. En algunas culturas de la Confederación, crear vida era el dominio de los dioses. No es algo con lo que las manos mortales puedan jugar. ¿Y tú crees que puedes hacer esto, Dren?, preguntó con su voz cuidadosamente. El cuerpo de R se onduló de «Confianza tenemos. La señor tecnología. Hemos clonado con éxito miembros de otras especies antes que los humanos. Son más complejos, ciertamente, pero no más allá de nuestras capacidades». Dren demostró la propuesta era arriesgada, tanto científica como políticamente. Si se corría la voz de que estaban creando clones humanos, podría fracturar las ya tensas alianzas dentro de la Confederación. Pero si funcionaba, hazlo ordenado. Dren con su voz firme, cualesquiera recursos que necesites. Ahí están los tuyos. Solo consígueme resultados. Quiero un prototipo de clon listo para probarlo antes posible. Mientras el doctor Rosilla se apresuraba a comenzar su trabajo, el comandante se volvía hacia la imagen de la Tierra. Pronto pensó que el planeta Los Secretos serían suyos con un ejército de humanos clonados a su mando. La Confederación sería imparable. Lo que no sabían era que la esencia de la humanidad era mucho más compleja que el mero ADN. El viaje en el que estaban a punto de embarcarse desafiaría todo lo que creían saber sobre la vida, la conciencia y la naturaleza del espíritu humano. En una instalación secreta en el mundo natal de la Confederación, SOX, el Dr. Rila y su equipo trabajaron incansablemente. El complejo en expansión escondido debajo de la superficie cristalina del planeta zumbaba de actividad mientras los científicos de una docena de especies diferentes extraían sus conocimientos. La cámara de clonación era una maravilla de la bioingeniería, una vasta sala circular llena de filas y filas de cápsulas de gestación. Cada cápsula era un ecosistema autosuficiente, capaz de nutrir a un humano en desarrollo desde una sola célula hasta un adulto completamente desarrollado. En una cuestión de meses, Rosilla flotó de cápsula en cápsula, sus tentáculos bailando sobre los paneles de control mientras hacía ajustes minuciosos a los parámetros de crecimiento que habían obtenido material genético humano de los restos del campo de batalla, y el proceso de clonación estaba en marcha. Enormes tanques de líquido rico en nutrientes albergaban a los embriones en desarrollo, cada uno cuidadosamente monitoreado y ajustado. Para asegurar una replicación perfecta, aumentó la tasa de regeneración TELR en el lote 7. Rosilla llamó a uno de sus asistentes. «No queremos que estos clones envejezcan prematuramente», el asistente, una criatura insectoide con ojos multifacéticos, chilló en reconocimiento e hizo los cambios necesarios. Pasaron los meses y la anticipación creció. Los primeros lotes de clones alcanzaron varias etapas de desarrollo. Desde fetos hasta la adolescencia, cada fracaso fue analizado, cada celebrado éxito, a medida que el equipo se acercaba poco a poco a su objetivo. Finalmente llegó el día cuando el primer murciélago de clones adultos alcanzó la madurez. Dra se paró frente a una fila de cápsulas de éxtasis, cada una conteniendo una réplica perfecta de un soldado humano. El reflejo del comandante distorsionado en el cristal curvo, un recordatorio de lo extraño que era en comparación con estas creaciones impresionantes, admitió mientras pasaba una garra por la superficie lisa de una cápsula dentro de un
Hombre humano flotaba pacíficamente indistinguible de los guerreros a los que se enfrentaban en el campo de batalla. ¿Cuántos ha producido? El doctor Rasilla, sonriendo de orgullo, sus tentáculos tejiendo patrones intrincados en el aire. Este primer lote consta de 100 especímenes. Comandante, son genéticamente idénticos a los originales, mejorados incluso en algunos aspectos más fuertes, más rápidos, con capacidades de curación acelerada. Dren apuntando con la cabeza sus ojos, nunca dejando al humano flotando en sus mentes, ¿serán leales a la Confederación? Por supuesto, señor Rosila le aseguró que hemos usado técnicas avanzadas de impronta neuronal para asegurar su obediencia. Tienen el conocimiento de combate de los soldados veteranos, pero nada de la imprevisibilidad que hace que los humanos originales sean tan. Excelente Draken problemático, dijo haciendo clic con sus mandíbulas. Satisfacción. ¿Cuándo podemos desplegarlos? Inmediatamente, señor, están listos para la acción. Tan pronto como despertaron, las mandíbulas de Dra se curvaron en lo que pasó por una sonrisa entre su especie. Entonces pongámoslos a prueba. Preparemos una fuerza de ataque. Quiero ver a estos clones en acción. Yo mismo, como los clones, desperté y me equipé con armaduras y armas de la Confederación. Drazen no podía quitarse una sensación de inquietud. Había algo inquietante en ver formas humanas moviéndose con precisión militar. Sus ojos carecían del fuego que había visto en sus enemigos. El primer despliegue de tropas clon fue en una pequeña colonia humana. ¡Mundo Novatera! El planeta era un puesto de avanzado estratégico vital para las líneas de suministro humanas. Las expectativas eran altas cuando las fuerzas de la Confederación, reforzadas por sus nuevas armas, lanzaron su asalto. Draken observará desde el puente de su nave insignia cómo la fuerza de invasión descendía sobre la desprevenida colonia. Los clones se movieron con una eficiencia inhumana. Sus tácticas eran impecables mientras aseguraban las cabezas de playa y empujaban. Informe de situación interior. Draken exigió que sus ojos se fijaran en la pantalla táctica. Señor, las fuerzas clon han asegurado el puerto espacial principal y están avanzando hacia la capital colonial. Un oficial informó que la resistencia es mínima. Dra sintió una oleada de triunfo. Finalmente, habían encontrado una manera de igualar a los humanos en sus propios términos. Pero a medida que la batalla progresaba, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. «Algo anda mal», murmuró viendo a los clones avanzar con precisión mecánica. ¿Dónde está la adaptabilidad? El pensamiento creativo. Los informes comenzaron a llegar desde el campo de batalla. Los clones eran fuertes, sí, y sus habilidades eran impresionantes, pero les faltaba algo. Esa chispa de ingenio, ese impulso implacable que eso hacía que los soldados humanos fueran tan formidables. Solo siguen órdenes. Un comandante de campo informó que su voz estaba teñida de frustración, sin iniciativa, sin adaptabilidad, es como luchar junto a robots. Dren se enfureció con la noticia. Su exoesqueleto se encendió con colores de ira. ¿Es posible? Son copias perfectas. El doctor Rasilla revisó frenéticamente su DAA. Sus tentáculos se movían nerviosamente. Genéticamente sí, pero faltaba algo. Alguna cualidad intangible que no podemos replicar. La batalla en Novaterra se volvió contra ellos. Los Dren se dan cuenta de la verdad. Habían subestimado a la humanidad una vez más. Los clones pueden parecer humanos. Pueden tener ADN humano, pero les falta el espíritu humano. Los defensores humanos inicialmente fueron tomados por sorpresa al ver a sus dobles. Rápidamente se recuperaron. Usaron tácticas que los clones no podían anticipar. Explotaron debilidades que no deberían haber existido. Lo que debería haber sido una victoria rápida se convirtió en un agotador punto muerto. «Sáquenlos», Dren ordenó, su voz pesada por la derrota. «Traigan a los sobrevivientes para estudiarlos. Necesitamos entender qué salió mal». Las fuerzas maltratadas clon se retiraron, dejando a Novatera todavía firmemente en manos humanas. Draon sabía que su gran gambito había fallado. La clave de la fuerza de la humanidad seguía siendo esquiva. Un misterio que no podía ser resuelto solo por la ciencia. La guerra continuaba con el experimento de clonación de la Confederación, un costoso fracaso. La humanidad hizo retroceder a los alienígenas de sus territorios con una ferocidad que dejó atónitos incluso a los guerreros más endurecidos. En las líneas del frente,
Un escuadrón humano liderado por el sargento Kevin Connor se enfrentó a un grupo de clones. La batalla se desató a través de las ruinas de una colonia que alguna vez fue próspera. El fuego de plasma y las explosiones iluminaron el cielo nocturno. Connor se agazapó detrás de una pared destrozada, su armadura chamuscada y abollada a su lado. El soldado Brown miró a través de la mira de su rifle, rastreando los movimientos del enemigo. Se están moviendo en una formación de pinza estándar. Brown informó tal como dice el manual. Connor se acerca con tristeza. Ellos nunca aprenden, ¿verdad? Bien, hombres, mostremos a estas imitaciones de cómo luchan los humanos reales. Maniobra de flanqueo. Ahora su equipo respondió instantáneamente, adaptándose a la situación cambiante. Sin dudarlo, se movieron como una máquina bien engrasada, pero con una fluidez y creatividad que los clones no podían igualar. A pesar de todo su destreza física, no podía adaptarse a las tácticas no convencionales humanas. Connor observó cómo uno de sus soldados, el soldado Chen, usaba escombros como cobertura improvisada. Algo que los clones nunca pensaron en hacer, no lo entienden, ¿verdad? Dijo Brown agachándose mientras un rayo de plasma chisporroteaba la lucha aérea. No se trata solo de fuerza o seguir órdenes, se trata de corazón. Connor, avanzando con una sonrisa sombría en su rostro. Por eso ganaremos esta guerra, soldado. Pueden copiar nuestros cuerpos, pero no pueden clonar el espíritu humano. La batalla continuó con las fuerzas humanas, ganando la ventaja lentamente, pero con seguridad. Los clones lucharon valientemente, pero sin la chispa de innovación y la voluntad de sobrevivir que impulsó a sus homólogos humanos a retroceder. Inexorable Drazen estudió los informes de batalla, tratando de entender dónde se habían equivocado. El fracaso de los clones pesaba mucho sobre él, un recordatorio constante de su especie. Arrogancia tal vez reflexionó. Hemos estado viendo todo esto mal. Buscamos aprovechar la fuerza de la humanidad sin entender su origen. La doctora Rosilla entró en los aposentos del comandante, sus habituales colores vibrantes apagados por el agotamiento y la derrota. Comandante, he completado mi análisis de los datos de rendimiento de los clones. Me temo que los resultados no son alentadores. Drazen hizo un gesto para que el científico. Los clones se desempeñan admirablemente en simulaciones y ambientes controlados, explicó Rosilla, pero en situaciones de combate reales carecen de la adaptabilidad y las habilidades creativas de los verdaderos humanos. Es como si hubiera una chispa vital faltando un alma, dijo Dren, sorprendiéndose a sí mismo con la sugerencia de alguna cualidad intangible que no se puede replicar en un laboratorio. Los tentáculos de Rosa escribieron incómodos. Señor, con el debido respeto, eso está fuera del ámbito de la investigación científica. Tratamos con datos medibles, cuantificables y, sin embargo, lo inmensurable continúa derrotándonos. Dren replicó que necesitamos un nuevo enfoque. Doctor, continúe con sus estudios, pero amplíe sus parámetros. Mire más allá de lo físico. Debe haber algo que nos estamos perdiendo a medida que la guerra se prolongaba. Las pérdidas de la Confederación aumentarán. Su ejército clon, que alguna vez se pensó que era la clave de la victoria, resultó ser su perdición. Las fuerzas humanas envalentonadas por su éxito contra los clones presionaron más que los Dren, siempre observaron impotentes cómo un sistema tras otro caían ante el avance humano. Sus superiores exigían resultados, pero él no tenía ninguno que dar. El misterio de la resiliencia humana seguía sin resolverse, y la derrota de la Confederación parecía inevitable. En un último esfuerzo de Stitch por entender a su enemigo, los niños ordenaron la captura de soldados humanos para estudiarlos, pero incluso bajo un intenso escrutinio, el secreto de su espíritu invencible seguía siendo esquivo en una instalación segura en las profundidades del espacio de la Confederación. Los prisioneros humanos eran sometidos a una serie de pruebas y experimentos. Los científicos sondeaban sus mentes, analizaban sus patrones cerebrales e incluso intentaban mapear su propia conciencia. Pero a pesar de toda su tecnología avanzada, no podían cuantificar la voluntad humana de sobrevivir. Un prisionero, un joven soldado llamado Alex, se convirtió en el foco de sus estudios más intensos.
A pesar de semanas de aislamiento e interrogatorio, permaneció desafiante. Su espíritu inquebrantable. ¿Por qué te resistes? Draken le preguntó durante una sesión. Debes saber que es feudal. ¿Por qué no simplemente ceder? Alex miró al comandante alienígena. Sus ojos ardían con un fuego interno que Drayson no podía comprender porque eso es lo que hacen los humanos. Dijo simplemente que nunca nos rendiremos. No está en nuestra naturaleza. Esas palabras persiguieron a Dren resonando en su mente mientras observaba cómo la guerra se alejaba cada vez más del control de la Confederación. La Confederación, Drazen tomó la difícil decisión de pedir la paz. La guerra les había costado muy cara, y continuaría solo conduciría a la aniquilación total. Las negociaciones de paz eran tensas con siglos de desconfianza y años de guerra brutal. Los procedimientos Drazen se encontró cara a cara con los líderes humanos, seres que una vez había descartado como primitivos, pero que ahora miraba con una mezcla de miedo y asombro mientras estaba ante la delegación humana para firmar el tratado de paz. Drazen no pudo evitar hacer la pregunta, que lo había atormentado durante toda la guerra. ¿Cómo lo haces? ¿Qué te hace tan resistente? El general humano, un veterano canoso llamado Jackson Just Smile, su rostro curtido tenía las cicatrices de incontables batallas, pero sus ojos brillaban con un fuego interior que es el cosa sobre nosotros. Los humanos dijo que somos más que la suma de nuestras partes. Puedes copiar nuestros cuerpos, pero no puedes clonar el espíritu humano. Es algo con lo que naces, algo que ganas a través de la vida. Lucha es esperanza, determinación y la voluntad de nunca rendirse, sin importar las probabilidades. Dren ascendiendo finalmente, entendiendo que la Confederación había aprovechado la fuerza de la humanidad, pero al hacerlo, habían aprendido una lección valiosa. El verdadero poder no proviene de los atributos físicos o la composición genética, sino de las cualidades intangibles del alma. Cuando se escribió el tratado y la guerra, terminaron oficialmente. Drazen se dio cuenta de que la derrota de la Confederación había abierto la puerta a una nueva comprensión del universo. El espíritu humano, esa esencia incuantificable, siguió siendo un misterio para ellos, pero tal vez, con el tiempo, llegarían a entenderlo, no a través de la conquista o la clonación, sino a través de la observación y el respeto a las consecuencias de la guerra, trajeron cambios significativos, tanto para los humanos como para la sociedad de la Confederación. Clones, la clonación fallida. El experimento se convirtió en una historia advertencial, un recordatorio de los peligros de subestimar la complejidad de la vida. Los clones restantes, que ya no eran vistos como armas, recibieron la oportunidad de desarrollar sus propias identidades e integrarse a la sociedad, aunque el proceso estuvo plagado de desafíos éticos y prácticos. La humanidad, que había demostrado su valor en el escenario galáctico, comenzó a expandir su influencia. La resiliencia y adaptabilidad que les habían servido tan bien en la guerra ahora los conducía a nuevas alturas de exploración e innovación. Los gobiernos de la Tierra, una vez fraccionados y divididos, unidos bajo la bandera del logro humano, la Confederación, humillada por su derrota, pasó por un periodo de intensa introspección. Muchas de sus antiguas creencias sobre la superioridad en la naturaleza de la inteligencia fueron puestas en cuestionamiento. Algunos miembros de la Confederación, inspirados por el ejemplo de la humanidad, comenzaron a explorar su propio potencial sin explotar. Con una vez que el temido comandante de las fuerzas de la Confederación se encontró en un papel inesperado que de un puente entre dos civilizaciones sus experiencias durante la guerra le habían dado una perspectiva única tanto sobre la naturaleza humana como sobre la alienígena, se dedicó a fomentar el entendimiento entre los antiguos enemigos, creyendo que juntos podrían lograr una grandeza más allá de cualquier cosa que cualquiera raza pudiera lograr sola a medida que pasaron los años. Comenzaron a surgir empresas de confederación humana con juntas expediciones científicas. Exploraron los misterios del universo mientras que los intercambios culturales permitieron una apreciación más profunda de las formas de vida de cada uno. La galaxia observaba y esperaba saber
que el viaje de la humanidad entre las estrellas estaba recién comenzando, y cualquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, ese inquebrantable espíritu humano iluminaría el camino un faro de resiliencia en la vasta oscuridad del espacio. La guerra había demostrado que la humanidad era una fuerza a tener en cuenta, pero también había demostrado que había mucho que aprender unos de otros. Al final, el intento fallido de clonar el espíritu humano había llevado a algo mucho más valioso: una conexión genuina entre dos civilizaciones muy diferentes, unidas en su búsqueda por comprender la naturaleza fundamental de la vida y la conciencia. Mientras la humanidad y la Confederación miran hacia el futuro, lo hicieron no como conquistadores y conquistados, sino como socios en la gran aventura cósmica. El misterio del espíritu humano permaneció sin resolver, un enigma tentador que continuó impulsando la ciencia, la investigación científica y filosófica. Pero quizás algunos pensaron que ese mismo misterio era la fuente de su poder para abrazar lo desconocido al enfrentar la adversidad con determinación inquebrantable. La humanidad había encontrado su mayor fortaleza, y así, cuando la galaxia entró en una nueva era de paz y cooperación, el legado de la guerra sobrevivió no en armas o conquistas, sino en el poder perdurable del espíritu humano, una fuerza que nunca podría ser replicada, solo respetada y admirada.